De ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú, y yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú. Quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, todos aquellos que nos ven. Muchas gracias. Así que vamos a traer un tema acerca de el llamamiento divino. Yo le he puesto por tema hoy el fuego del llamado. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el llamado de Dios es irresistible, no se puede resistir. Pero vamos a ver en la Biblia algunos ejemplos y quisiera leer con ustedes un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, y luego vamos a leer el versículo 10, que a la letra dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. Porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Quiero leer el versículo 10, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En esta historia nosotros podemos ver cómo Moisés, ya conocemos la historia de este hombre, de este caudillo, de este líder, que cómo fue rescatado del río y llevado por la hija de Faraón y adoptado como hijo y nieto de Faraón. Sin embargo, en la trayectoria de su vida de Moisés, sabía su origen, puesto que su madre lo seguía amamantando y su hermana que estaba con ellos para cuidarlo. Dentro de estos términos, Moisés llega a crecer y ser príncipe. Cuando él se da cuenta de la injusticia de su pueblo, de Israel, el pueblo de Israel, él interviene y bueno, sucede que mata un egipcio y entonces
es señalado y huye, es desterrado y huye al desierto y llega pues al territorio de Jetro, donde la historia ya narra cómo él queda ahí como yerno. En esta historia solamente quiero hablar el llamamiento de Moisés. ¿Quiénes éramos nosotros cuando Dios nos llamó? Perdón por aquellos que vean muy novedoso o algo escandaloso de lo que un servidor fue. Cuando el Señor me llama, bueno, yo era un hotelero, administrador y mozo de hotel. Y en ese tiempo, pues, yo metía en el hotel sexo servidoras, les cobraba porque dieran su servicio con los clientes. Bueno, no voy a platicar mi vida, pero ¿quién era yo cuando Dios me llamó? Llegaba a la iglesia a darme golpe de pechos, a confesar mis pecados cada semana, pero seguía yo siendo el mismo pecador. Pero cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, Él me llama y por la novedad de lo que yo vi ahí en la iglesia, es lo que hace Moisés, acercarse a Dios sabiendo que él pertenecía al pueblo hebreo, y por eso esa causa él intervino para defender a uno de sus hermanos. Entonces, cuando llamamos el ministerio, cuando hablamos del ministerio, estamos hablando de un llamado divino. Así que Moisés repentinamente, pues él apacentaba las ovejas en el desierto, y entonces llega hasta el monte Horeb. Esas ovejas pertenecían a su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y se encontró de que una zarza ardía y no se apagaba, y le llamó la atención. Entonces, al acercarse, él dice que se le apareció el ángel de Jehová en esa llama de fuego en medio de la zarza que ardía, y la zarza vio que no se consumía, no se apagaba. Y esto fue novedoso para Moisés. Fue atraído por esa gran visión que tuvo. Es decir, fue motivado y se acercó y fue. Pero Jehová lo llamó y le habló, dijo: Moisés, ¿sabes qué? Antes de que te acerques más, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y aquí me quisiera detener un poquitito, porque estando Jehová en medio de la zarza ardiendo, estamos hablando de que la llama tiene dos funciones. Puede ser una llama que consume, como aquellos que ofrecieron ofrenda extraña a Jehová y los consumió, o como Coré, Datán y Abirán y sus seguidores en el desierto, que la tierra abrió su boca y llamas de fuego salieron y los devoraron. Y como un horno donde metían a aquellos que desobedecían al rey, en el caso de Ananías, Misael y Azarías, que Sadrach, Mesach y Abednego, así se le llama en el capítulo 3 de Daniel. Entonces, que Dios los haya librado es otra cosa, pero también tenemos el fuego que no nos permite estar en paz o vivir en pecado, ese fuego que se llama Espíritu Santo. Porque dice que cuando los apóstoles recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estando en Jerusalén, se les aparecieron como llama de fuego. Y no voy a hablar todo lo que es el fuego en cuanto a lo que se encendía en el templo, la lámpara que se encendía en el templo, y bueno, hay mucho que decir sobre ese fuego sagrado que también consumía en el altar, en los holocaustos, en las ofrendas. Sin embargo, hoy vemos aquí ese fuego que purifica, que santifica. El hombre también tiene fuego en el corazón,
pero a veces es para mal, para destruir, o a veces es para redarguirle y vivir una vida de santidad. Entonces lo que Dios hizo con Moisés es quitar pues las sandalias y entrar en integridad. Es muy importante esto que trato de decirles, una figura de santidad, que cuando venimos a Dios, venimos cargados de pecados, venimos cargados de males, de malicia, de tantas cosas. Y cuando llegamos al terreno de Cristo, cuando vemos que lo novedoso de Dios, cuando un pentecostal canta, alaba a Dios, y vemos la bulla, la música, los cantos, y hablar en lenguas y otras cosas, como lo que pasó en Jerusalén, cuando los discípulos fueron bautizados, todas las gentes que habitaban allí en esa época de la fiesta de la Pascua, habían llegado de todas las naciones, de todos los pueblos, y había muchas lenguas extranjeras que oían hablar en su propio idioma a los apóstoles siendo bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces la bulla, el bolote, el escándalo, como usted quiera entenderlo, les llamó la atención y fueron para ver qué es lo que pasaba. Bueno, eso es lo que le llamó la atención a Moisés, fue a ver qué pasaba con la salsa. Y es lo que todo el mundo tiene que ver en nosotros, los ministros, los cristianos, que esa santidad que cantamos, que siempre estamos alegres, que aunque estemos enfermos, aunque estemos con algunas necesidades en la vida, en el hogar, en la familia, nosotros siempre andar con la cara levantada, frente levantada, siempre con la gratitud hacia Dios, porque esa llama, ese Espíritu Santo que está en nosotros, no permite que estemos tristes o derrotados. Bien, así que volviendo a esta historia, ¿qué es una zarza? Bueno, una zarza pertenece a la familia de las rosáceas. ¿Qué son las rosáceas? Son las plantas que tienen aguate, espina, rústicas, que lastiman, el mozote, el zacate, todo aquello que molesta, que lastima el cuerpo cuando uno se acerca a ello. Entonces, estas zarzas tenían tallos sarmentosos, es decir, rústicos, con mucha espinita, con mucho aguate, ¿no? Arqueadas con las puntas. Ustedes conocen una planta que le llamamos uña de gato. Bueno, esas plantas dan unas semillas así como ovaladas, como un balón de fútbol americano, pero en la punta termina con unas garras así, y por eso se le llama uña de gato. Bueno, esas son las zarzas que realmente tienen arqueadas sus puntas, ¿no? Son prismóticos, es decir, que lastiman, que hieren, con aguijones fuertes y con formas de gancho, la que yo les decía. Hojas divididas en 5 hojuelas elípticas, es decir, que son como decir 3 partes, como cuando un chayote se parte en pedazos así a lo largo. Esas hojas son aserradas. Si usted agarra una hoja de esas y lo jala, las espinas están encontradas al revés. Es decir, cuando uno quiere jalarlo, se clavan todas las espinas. Son aserradas, lampiñosas por la haz y su vellosidad, es decir, por el aguate que tienen en vez, es decir, en sus partes de las flores de las hojas. Son flores que estas dan rosáceas. En algunas ocasiones son unas flores que terminan en un color rosaditas o blancas. Muy bien. Y cuyo fruto es comestible. Nosotros lo conocemos por zarzamoras. Bien, hasta ahí vamos a dejar la definición de una zarza. ¿Por qué es una zarza? Vea que lo que representa la zarza, y es lo que realmente está en el ser humano. Según la Biblia, la zarza
ardiente simboliza el corazón del hombre. Ya expliqué en un principio. También representa el cuerpo humano, es decir, que cuando se halla en esa llama puede arder en el corazón del hombre, y cuando hablamos de esa fuerza, de ese ímpetu de que tenemos nosotros para poder ejercer ciertas cosas, ciertas actividades. Así que la zarza en sí representa al hombre. Cuando venimos lleno de toda esa maleza que es la planta, que mide como 2 o 3 metros de largo, sus bejucos, sus varas. El hombre, cuando viene semejante a esa zarza, mal hablado, con palabras antisonantes, groseras, ¿no?, lastimantes, con un carácter de pocos amigos, con acciones malas, con vicios, con drogas, con alcohol, una vida deshonrosa, hablando de las mujeres o de los hombres, ¿no?, que son gay o lesbianas, o como decimos vulgarmente, prostitutas, ladrones, mentirosos, engañadores, en fin, todo eso de lo que nos hace ser pues mal vistos, lastimamos a las personas, ejercemos cosas indebidas, y eso es lo que representa una zarza. Pero cuando esa zarza está en las manos de Dios, vean ustedes cómo su resultado es una fruta. Inclusive esa zarza, esa fruta sirve para hacer gárgaras o para curar infecciones de la garganta, de las vías respiratorias. Bueno, hay cositas allí que yo investigué acerca de la zarza, pero según la Biblia, entonces la zarza ardiente simboliza, dijimos, al hombre, y que también representa el cuerpo del ser humano en su condición, como ya explicamos. Moisés acude al llamado de Jehová, y antes de pisar ese lugar, pues vemos cómo Dios le dice: antes de que entres a mi presencia, tienes que quitarte los calzados. Nosotros, cuando llegamos a las plantas de Cristo, llegamos como llegamos, sucios, pecadores, ya con todos los defectos del ser humano. Claro que no nos convertimos y nos hacemos perfectos al momento, pero la santidad llega a nosotros desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, y la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, desde ese momento nos permite pisar su territorio. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni consejos de, ¿qué dice? Ni en sillas escarnecedores se ha sentado, ni en caminos de pecadores ha caminado, ha estado. Sin embargo, nosotros cuando venimos a Cristo, dejamos ese camino, dejamos esos lugares. Yo ya no tengo por qué ir al cine, al circo, o a un partido de fútbol en los estadios. Ya no tengo que ir a un lugar de diversión, un burlesco, una cantina, menos. Ya no tengo que ir por ahí, ya no es mi lugar. No, mi lugar es evangelizar, hablarle a la gente, predicar el evangelio, ir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando Moisés se le dice: quítate los calzados, ¿sí? Conviértete, te tienes que santificar, te tienes que purificar. Y otro día voy a hablar más de la purificación, pero en ese momento, ¿por qué? Porque le dice el Señor: este lugar es lugar santo. Y cuando venimos a la presencia de Cristo, para que el Espíritu Santo entre en el corazón del hombre, tiene que estar ya en tierra santa, es decir, en territorio santo, dentro de la cobertura del Espíritu Santo, para que Él pueda habitar en nuestro cuerpo, porque templo de Dios es nuestro cuerpo. Sed santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. Entonces, Moisés tuvo que hacer eso y llegar hasta la presencia de Dios y poder tener ese acercamiento. Vean ustedes, fue un llamado que Moisés tuvo, y pudiésemos hablar más acerca de Moisés y de todo su ministerio, pero quiero ponerles algunos otros ejemplos que la Biblia nos enseña. En el caso de Abraham, el padre de la fe, como le decimos, porque él por fe
él era un idólatra, él no era judío, era un hombre que vivía mal. Y vean, cuando Dios le habla, en Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que te mostraré. Y me imagino cómo es posible que haya recibido un llamado así tan directo, cuando él tenía un lugar, un pueblo, una familia, y entonces tiene que dejar todo. Toma lo que puede. Su esposa, que era su media hermana, y pues eran paganos. Entonces resulta de que él deja a su familia, deja todo. En el caso de Moisés, pues, ¿qué es lo que había dejado Moisés? Pues ya vimos la historia un poco de él, pero en este caso de Abraham, vean ustedes, en la tierra de Ur, de los caldeos, él habitaba, él estaba ahí, y cuando Dios lo saca y lo lleva a donde le dice, a una tierra amplia, grande, que fluye leche y miel, él acude al llamado y se va. Y como dije, ¿quién era? ¿Quién era Abraham? Era un pecador. Su nombre era Abraham, es decir, no llevaba H intermedia y terminaba con N. Pero cuando Dios le cambia su nombre, le dice a Abraham, es decir, con H intermedia y con M al último. Dios te cambia por dentro y por fuera. Y no voy a hablar mucho de él por el tiempo. Y quiero hablarle, por ejemplo, de Gedeón. Gedeón era un hombre que andaba con su padre, y ellos habían huido de los enemigos, porque desafortunadamente en la desobediencia del pueblo de Israel, Dios permitió que los madianitas, que los enemigos fueran y les quitaran todos sus productos, sus cosechas, y no podían tener nada. Aparte de que tenían que pagar pues los impuestos, vamos a decir, para que entendamos, tributo. Entonces ellos se quedaban sin nada y huyeron a las montañas. Y entonces, cuando ve Dios la aflicción de su pueblo, entonces dice la palabra del Señor en Jueces 6:14: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y entonces, porque Gedeón decía: bueno, es que yo soy el más joven, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo quién soy, Señor? Yo no puedo, somos de la familia pues pobre, ignorante, sencillo. Sí, pero Dios no ve eso. Dios ve el corazón y ve el espíritu de las personas, cuál son. En este caso, este hombre, hablando de Gedeón, Dios lo llama para defender a su pueblo y atacar a los madianitas, y así poderlos destruir, y un pueblo que pudiese regresar a Las Vegas, a los terrenos fértiles, para seguir sembrando y vivir más en paz. Pero vean ustedes, un pueblo que huía, ¿no? Toda la familia de Gedeón, sus padres y todos, pues estaban huyendo por desobediencia a Jehová, y Dios pues puso de un medio a este pueblo pagano para que los afligiesen de esa manera. Y vean, los encontró trabajando, chambeando en el campo, pero quiero hablar de uno más. Quizás si me da tiempo hablar de otros, pero en el caso de Eliseo, por ejemplo. Eliseo, en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 19, dice: partiendo él de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, es decir, la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Aquí vemos el llamado de Eliseo por Elías tisbita. Este hombre que también tuvo un llamado, pero quiero hablar de Eliseo. Eliseo tenía 12 yuntas, tenía sus trabajadores,
sus criados, tenía una finca, eran de buena posición económica, así que no era una gente que andaba sufriendo de hambre o de pobreza, tenían sus animalitos. Pero llega Elías y le hace el llamado, y entonces Eliseo lo único que hizo es: permíteme que yo vaya y bese a mi padre, a mi madre, y pues yo me despida de ellos, y entonces te seguiré. Y entonces Eliseo va, hace eso con sus padres, pero sabe, algo tremendo, que aquí es un mensaje para todos. A veces cuando tenemos una profesión o tenemos intereses, un buen empleo, no queremos dejarlo cuando Dios nos está haciendo un llamado para servir en su obra. Pero vean, Eliseo dejó todo y su yunta, los bueyes, los mató, los destazó, y el arado, el yugo con que jalaban los animales para arar el terreno, lo hizo leña, y con esa misma leña coció toda la carne. ¿Y sabe qué hizo? Se lo repartió a su gente, al pueblo, le dio de comer a todos los que vivían con ellos, a sus trabajadores. Y entonces, dejándolo todo, fue y siguió a Elías. Cuando yo leo estas historias, estamos hablando de ese llamamiento que muchas veces no lo tenemos y queremos que Dios nos llame. Y bueno, en el caso de Gedeón, pues Dios le pidió señales, ¿no? No vamos a hablar de la historia por el tiempo, y luego ver cómo Dios le responde, cómo Dios le escucha. En este llamamiento yo le he puesto el fuego del llamamiento divino. Ese es el tema, el fuego del llamamiento divino. Ninguno de estos hombres, y de los que no pude hablar ya en este horario, no pudieron dejar de predicar. Es decir, aun cuando Elías huyó, cuando él se encontraba bajo del enebro, en la cueva, no podía dejar, y cuando se encontró en un momento de aflicción, de desesperación, en un momento donde de ansiedad, ya no quería nada, pues no podía quedarse ahí. Aunque quiso huir de la presencia de Dios, no pudo huir. O el caso de Jonás, por ejemplo, aunque se tiró y tuvo que estar 3 días en el pez, pero no puede uno huir de la presencia de Dios. Yo dejé un examen aprobado en la universidad para seguir estudiando después de recibirme como profesor de educación primaria, porque tuve un llamado, dejé todo. Mi madre me corrió de mi casa, mis padres no me querían, mis hermanos, y gracias a Dios todos se convirtieron para la gloria de su nombre. Pero quiero decirles que mis amigos, mis novias, mis amistades, todos terminaron conmigo cuando yo me convertí al Evangelio, y la dejé. Pudiésemos hablar tantos personajes que ya no me da tiempo, pero en el caso de Saulo de Tarso, ¿no? Cuando él testifica a los reyes, a los magistrados, dice en el libro de Hechos capítulo 26, verso 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Levántate, ponte sobre tus pies. Esa palabra, ponte sobre tus pies, no es que me voy a parar sobre mi pie, el otro pie. No, es una palabra que te está diciendo: ponte en acción al llamado que te estoy haciendo. Dios le dice a Saulo o a Pablo, ¿no?, que él iba a ser un instrumento escogido. Cuando le habla a Ananías y le dice: el instrumento escogido me es esto, para llevar mi nombre ante magistrados, ante gobernantes, ante reyes, ante hombres poderosos. Entonces vemos el llamado de Saulo, cómo Dios lo llama, y entonces encontramos a un Pablo, el Saulo de Tarso, que deja todo
Era un hombre de posesión rica, sus padres eran ricos, había sido educado a los pies de Gamaliel, conocía por lo menos 6 idiomas, era un doctorado en letras. Así que dejó todo, y él lo dice cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 3, le dice, ¿no?, que todo lo que para él era ganancia, lo ha tenido como pérdida, como basura, como estiércol. Entonces, vean ustedes que el llamado, el fuego del llamado divino, que es el tema, no se puede soportar. Estos hombres que recibieron este llamado, me faltaron varios personajes, pero quiero concluir con esto. Si tú estás en la iglesia, eres un miembro de la iglesia, y Dios te ha llamado para un ministerio, dentro o fuera de la iglesia, para atender una misión, para tomar un cargo en el ejecutivo o en el cuerpo de los oficiales, en algún ministerio o en alguna sociedad donde tú puedas trabajar. Si Dios te ha llamado, recuerda, si tienes el llamado del fuego divino de Dios, no vas a vivir en paz ni vas a tener paz si no lo aceptas. Acéptalo y ejércelo, y Dios te va a honrar. Tu llamado va a ser honrado como fue honrado con estos hombres que pues ya no vamos a hablar de los resultados de su llamado de ellos. Pero quiero darle gracias a Dios y decirte, hermano, hermana, que joven, señorita, que perteneces a una iglesia, a una congregación. Hoy fueron las elecciones, normalmente en este mes de noviembre, y si todavía no has sido, pues vas a ser electo, y si te dan un cargo, tómalo con las 2 manos, acude al llamado de Dios y serás un cristiano importante y útil, un instrumento útil para Dios. En las manos de Dios serás un vaso útil para poder servir a aquellos que te necesitan y que nos necesitan. Dios te bendiga, quiero orar por ti y darle gracias a Dios por esta palabra que espero que lo hayas entendido. Si no me expliqué bien, perdóname, trata de entenderme y comprende este mensaje y ponlo por obra. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy gracias porque este mensaje, a pesar de que ando afectado de la garganta, que me hayan escuchado, me hayan entendido todos aquellos que han visto o ven este video, Señor. Gracias, Padre, consagra la vida de cada uno de aquellos líderes que han sido llamados, y que ese fuego de tu Espíritu Santo los inste y no los deje en paz hasta que puedan ejercer el ministerio que les has dado, en el llamamiento que ellos tienen dentro de la iglesia para servir dentro y fuera de ella. Muchas gracias te doy, Señor, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. También te pido por la sanidad de muchos hermanos, como la hermana Martita Vázquez, hermana Alejandra, Señor, como aquellas personas que están pasando momentos difíciles, como la sobrina de nuestra hermana Carmelita Hernández y de otros hermanos que están padeciendo necesidades, Señor, nuestra hermana Anabet y cuantos hermanos y hermanas que también están pasando pruebas y luchas porque han acudido al llamado, y el diablo no va a estar contento, pero somos más que vencedores en el nombre de Jesús, y a ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, un abrazo a todos, y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré y más como tú. Y yo quiero más de ti, Señor, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré y más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.
crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Oh, yo quiero menguar, Señor. Oh, yo quiero menguar para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, para que tú crezcas, Señor, en mi vida. Oh, te entrego todo lo que soy, mi familia y mis sueños y mi corazón. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Oh, Señor, haz tu voluntad. Oh, quiero, Señor, morir a yo. Quiero morir al yo para que tú crezcas. Para que tú seas glorificado. Oh, en mi vida, en la de mi familia. Oh, no se trata de mí, sino de ti. No se trata de mí, sino de ti, Señor. Haz tu voluntad, Padre. Nos entregamos ante tu presencia. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.